Muy buenas tardes, querida audiencia. Es un placer reencontrarlos para platicar justamente de constructivismo y educación en casa. Y para empezar, una propuesta educativa. En el ámbito educativo, hoy por hoy, nadie descubre hilos negros. En plena era de la comunicación y el Internet, de las redes sociales y de compartir ideas e información a una velocidad ultrasónica, de revisar y consultar millones de publicaciones con solo un clic, resultaría inverosímil la adjudicación de nuevos modos a título personal. Comparto la recopilación de distintos enfoques pedagógicos y teorías que han orientado al propio servicio docente, así como a diferentes maestros a mi cargo, hacia la construcción de estrategias y planes de clase que continúan al día de hoy, coadyuvando al proceso de enseñanza-aprendizaje de los pequeños que ocupan nuestras aulas. Al mismo tiempo, pretendo que sea un apoyo para los padres de familia, cuyos hijos requieran formas diferentes de alcanzar nuevos saberes o cuya experiencia escolar no satisfaga la curiosidad del alumno, que encuentren en la actividad educativa un lastre incomprensible y tedioso y que provoca la apatía y el desgano frecuente en la presente generación. El modelo o propuesta educativa descrita a continuación tiene por objeto invitar a observar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una visión centrada en cada uno de los individuos cuya formación está parcial o totalmente en nuestras manos. Describo qué hacer, mas será entre líneas y en la atmósfera del salón de clases o en el hogar, donde de manera efectivamente constructivista se puedan descubrir los cómo. Un talento, de acuerdo con la Real Academia Española, es la capacidad de entender la aptitud y la capacidad para el desempeño o bien para el ejercicio de determinada ocupación. Jerico opina que la diferencia en el desarrollo y la aplicación del talento no está en la cantidad de conocimientos, sino en la capacidad de aprender y desaprender lo conocido. A partir de estas conceptualizaciones, la presente propuesta educativa sugiere como prioridad el desarrollo de talentos, así como identificar la habilidad natural que cada individuo muestra y enaltecerla, continuar desarrollándola, aún a pesar de que otras áreas sigan considerándose como de oportunidad. Al explorar esos talentos y permitir que se socialicen de manera libre, que se compartan y se reconozcan, conduciremos a los niños y a los jóvenes a identificar los alcances propios hacia la conformación de grupos mastermind, de esos que puedan en el futuro tener una meta y diseñar planes para alcanzarla. Y esto que acabo de leer lo escribió Alfonso Pescador, quien ha sido docente por 25 años. Él es fundador y director del Colegio Godard, del proyecto Godard, y de otros colegios, ya nos contará. Su formación como profesional tuvo lugar en el Reino Unido. A lo largo de su trayectoria como docente, ha impartido diferentes asignaturas en múltiples niveles educativos. Ha colaborado como pedagogo, formador docente y consultor académico para diferentes instituciones. Además, es creador del modelo educativo Cognitive Focus SAN, un modelo constructivo humanista basado en el aprendizaje a través de la estabilidad emocional. Muchísimas gracias. Además, por supuesto, es autor de Construir Persone, Constructivismo Real para las Nuevas Generaciones, que editó Editorial Elementum, y gustosamente nos acompaña esta tarde. Le cedemos ahora el micrófono a Alfonso Pescador, nuestro querido Fisher. El extracto que acabamos de escuchar en voz de Maite Romo, quien dirige estupendamente la Casa Elementum, mi casa desde hace unos años, está contenido en este libro, Construir Persone. Construir Persone ha marcado el inicio de una vida distinta para un servidor, pero lo más importante y algo que es plausible es que ha marcado también el inicio de un quehacer docente diferente. El día de hoy que hablamos de educación, tenemos una circunstancia distinta. Hablamos de educación estando en un confinamiento, habiendo pasado meses en una situación inédita, inusitada, que no esperábamos ni remotamente vivir en momento alguno. El día de hoy quisiera hablar de educación
y retomar los inicios, retomar el fin primero y último de la educación, que es el desarrollar esa personalidad, coadyuvar con todos los agentes que están dentro de este medio educativo para poder llevar a ese centro, que es nuestro individuo, al desarrollo de su potencialidad. Y el desarrollo de su potencialidad incluye el desarrollo de su personalidad. El desarrollo de la personalidad de cada uno de los chicos que hoy están ocupando aulas virtuales, pues tiene tres partes fundamentales que nosotros deberemos de considerar para llevar a cabo un trabajo que los ayude, que los apoye a que sean finalmente seres autorrealizados. La conciencia, la voluntad y la libertad. Si un docente no mira de manera muy cerca la intención, el objetivo, la responsabilidad de desarrollar en sus alumnos, en sus estudiantes, en los niños de hoy, en cada uno de ellos, estos tres elementos, la conciencia, la libertad y por último la voluntad, estaremos dejando seres mermados, seres cortos. Hoy la circunstancia es todo un desafío, se convierte en algo más complicado porque debemos de hacerlo detrás de un monitor, detrás de una pantalla que si bien nos ayuda a llevar a oportunidades de motivación, el docente del siglo XXI en época de pandemia debe finalmente de variar sus estrategias. Estas estrategias inician desde la necesidad, la avidez que tienen aquellos pequeños que están en primaria, secundaria, en preparatoria, de una circunstancia escolar distinta. Y esto no inició con la llegada de COVID-19 el pasado 17 de marzo. Esto inició desde hace generaciones de jóvenes frustrados, de jóvenes cuya autoestima había sido lastimada por algún compañero o compañera, algún maestro, y de pronto se nos olvidó que sentarnos a ver un grupo de alumnos en plena formación no era solamente transmitir conocimientos. Transmitir conocimientos hoy es absolutamente innecesario cuando estamos a 2 segundos de poder googlear cualquier información que no sea necesaria o que no sea de interés. Hoy lo que debemos de hacer es, primero, comprender que ellos deberán de entender qué hacer con esa información y que el qué hacer con la información que se acerca a ellos deberá de ser el motorcito que vaya generando el desarrollo de habilidades, el desarrollo de capacidades, de hacer situaciones. Mucho se habla de competencias, y se habla de competencias no con una connotación de concurso, se habla de competencia desde la connotación de habilidad, ¿de acuerdo? Y el día de hoy, el reto que tienen todos los docentes que están frente a un grupo de alumnos es precisamente hacerlo detrás de una pantalla, hacerlo desde la barrera digital que nos ha impuesto COVID-19 y del cual deberemos de salir potencializados, diferentes, con una experiencia de aula virtual que nos permita comprender que una de las partes más importantes de la educación es y seguirá siempre siendo la parte de las emociones, del desarrollo de su conciencia, de su voluntad, de su libertad. La propuesta de llevar la educación hacia el desarrollo de la personalidad, desde la conciencia, desde el desarrollo también de la voluntad y el manejo de la libertad, viene del siglo IV de los griegos, ¿cierto? Y de pronto hoy, en pleno siglo XXI, tenemos la necesidad de recordarlo, porque lo olvidamos en el siglo XVIII. Lo olvidamos con el arribo de la escuela prusiana, lo olvidamos con el arribo de esta escuela
donde pretendían construir un grupo de personas que pudieran trabajar y que tuvieran los conocimientos necesarios, todos idénticos, todos iguales, dirigidos hacia un fin privado. Y ese fin era finalmente a nivel obreros. Nosotros hoy ya no estamos formando personas para que vayan hacia lograr trabajar en algún lugar o tener un empleo. Hoy también la situación laboral se está transformando. Se está transformando, ha mutado en esta necesidad de conseguir proyectos, de trabajar en ideas, de crear empresas, de crear pequeños negocios que puedan sostener las necesidades que tiene una sociedad. Esto no puede llegar a ser una posibilidad, sino hasta que nosotros como docentes entendamos que no podemos seguir esperando que se sienten, se callen y escriban todo el tiempo, separados por 30 centímetros en un pasillo dentro de un aula. Hoy nos piden metro y medio entre un alumno y otro. ¿Cómo vamos a hacer para que quepan 40 niños en una escuela oficial, en un aula, si debe de haber un metro y medio entre cada uno de ellos? Es momento de transformarse. Y también es momento de transformarlos. Es momento de hacerles conscientes de sus enormes capacidades, de su enorme potencial y de que es único. Y como decía Maite, es irrepetible en cada uno de nuestros pequeños. Deberemos de considerar que tienen estilos de aprendizaje diferentes, de que no todos aprenden solamente por lo que se acerca a través de su oído. Deberemos de contemplar a aquellos chicos que aprenden a través de su cuerpo en movimiento. Y si no se mueven, no aprenden. Y si no se mueven, no aprenden. Y de eso sabemos muchos. Usted ve una pantalla con un presentador, quizás un escritor hablando de educación, y el escritor no deja de mover el pie debajo de la silla, ¿no? Debajo de este escritorio, porque tenemos un corte similar. Y si nosotros tenemos la necesidad hoy de llevar un aprendizaje que alcance al 100% de aquellos de los que ocupan nuestras aulas hoy virtuales, y esperemos que sea por un tiempo definido y corto, quizás sea también momento para poder brindarles experiencias de aprendizaje donde no solo los auditivos lleguen al conocimiento. Les agradezco mucho. Contrario, mi querido Fisher, muchas gracias por tus palabras que nos dan como muchos pies para decir, sí, eso es verdad. Y entonces yo pensaba algo parecido desde antes, pero con ahora la pandemia resulta que pienso esta otra cosa. Pero justamente vamos a platicar ahora con Pau Redding, cuyo conocimiento y experiencia es atrás de la que andamos todos, porque así de, ok, quiero que mi hija que anda revoloteando por todos lados en este momento, piense diferente y sea ella misma, pero ahora está aquí en casa. Eso es educar en casa, pero antes de seguir, cito, el secreto del liderazgo. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Marcos 10:43. No es lo mismo mandar y dar órdenes que ser líder. Según el texto Significado de líder, publicado en significados.com en 2019, el líder es visto como la persona capaz de incentivar, motivar y ejercer influencia en el comportamiento o modo de pensar de su personal, de equipo, con el propósito de trabajar por un bien común. El líder tiene la función de transmitir una visión global e integrada, mostrar confianza al grupo, orientar y movilizar a las personas, concretizar los objetivos planteados, animar y mantener el interés del grupo a pesar de los obstáculos y crisis que se pueden encontrar a lo largo del trabajo, reforzar los sucesos y, cuando sea necesario, corregir los desvíos. Asimismo, el líder debe de utilizar todo el potencial de su personal y repartir las funciones a cada uno. Y ese es el secreto. Los padres son los encargados de inspirar, por medio del ejemplo, la confianza y dedicación a los hijos. Y con esto no me refiero a un servilismo, sino a un deseo de ayudar y levantar la vida de tu familia en todos los aspectos posibles. Nosotros como papás
Tenemos que ser el mejor ejemplo de vida, que ellos tengan en función de amor, carácter, dominio propio, apoyo, etc. Un líder se entrega, hace a un lado el egoísmo para dar en vez de recibir y dar más de lo que se le pide. Por ejemplo, en una ocasión escribí en Instagram la frase: todo puede esperar excepto el tiempo con tus hijos. Y una mamá me contestó que eso no servía de nada, pues al rato los hijos se olvidan de los padres. Comienzan sus vidas, amigos, y ya uno no entra en sus planes. Mi respuesta a esto fue que la sociedad actual, conformada por hijos egoístas y liberales, es el resultado de padres ausentes. Cuando los papás ayudan en las labores de casa, los hijos lo ven y aprenden. No hay mejor ejemplo de motivación que ver a tus autoridades haciendo lo que ellas te piden que hagas. Los niños necesitan atención, aprobación, abrazos, miradas, caricias, juegos y disciplina, entre muchas otras cosas. Ellos quieren que los veas a los ojos cuando te platican aventuras o problemas. Es de suma importancia entender y conocer el papel que ejercen los papás. La familia fue creada para formar un lazo de integración donde nos conocemos, nos ayudamos, solucionamos problemas y nos apoyamos unos a otros. Habiendo dicho esto, ahora imagina pasar largas horas juntos como familia en convivencia, aprendiendo los unos de los otros, sin el constante estrés de las presiones del sistema y de la sociedad. El rol de los papás debe incluir acciones como inspirar, motivar, impulsar, corregir, disciplinar, transmitir sabiduría. Pau Redding es la autora de estas líneas que acaban ustedes de escuchar. Es madre y esposa. Educa a sus 3 hijos en casa desde muy pequeños. Ha ayudado a muchas familias que tuvieron el deseo o la inquietud de educar a los suyos en casa por distintas razones y han tenido éxito en el proceso. Es autora de Educación en Casa, de Elementum 2020, libro que es una herramienta de ayuda para que el camino sea más claro y sencillo que probar varios currículos para ver cuál funciona con tu hijo. Es creadora de mividaorgánica.com y junto con su esposo pastorea una iglesia desde 2011, dando enseñanzas a familias, matrimonios jóvenes y niños. Desde 2010, año en que nació su primer hijo, se ha dedicado a estudiar y a investigar el comportamiento de los niños en las áreas de pedagogía, psicología, académicas y espirituales. Muchísimas gracias, Pau, por este libro que en realidad todo él es un regalo. Y entonces, cuéntanos, ¿cómo está eso de que ya podemos educar en casa? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por abrirme a este espacio. Me siento muy honrada y con mucho compromiso para todas las personas que van a estar escuchando. Pues es una labor muy grande transmitir algún conocimiento personal. Y fíjate que pues hay como todo digamos, un dilema respecto al término homeschooling, educación en casa, que precisamente yo decidí ponerle el nombre de educación, porque no es lo mismo escuela en casa que educar, ¿ok? Los maestros están encargados de enseñar, de transmitir conocimientos, pero es en casa donde formamos a las personas, donde los niños construyen su carácter, sus objetivos, se forma su personalidad, sus deseos de salir adelante, encuentran identidad en los padres y es muy curioso porque se piensa también que la educación en casa o la escuela en casa o el homeschooling, como sea que cualquiera de las personas le llamen, es una moda, es una innovación. Sin embargo, hay que estudiar nuestros ancestros desde los primeros pobladores de la tierra fueron los encargados de educar a sus hijos en el hogar. No existía un sistema o una autoridad gubernamental que dijera, esta es la forma en la que tu hijo tiene que ser. Este es el perfil de alguien que tiene un conocimiento. Sin embargo, pues al pasar de los años se necesitaban, como comentaba, muy enriquecedora la plática de mi compañero aquí, Alfonso,
se necesitaban precisamente personas que pudieran trabajar, digamos, en fábricas, empresas. Entonces, precisamente se necesitaban gente que hiciera lo mismo, de la misma manera, para poder entrar en esas labores igualitarias, que simple y sencillamente pues dieran un resultado a esa fábrica, que sobre todo pues en aquel entonces, en la revolución industrial y aquellas épocas, comienza todo este proceso como más sintetizado, más concreto. Pero hay que remontarnos a esos tiempos antiguos, donde los padres no le delegaban a nadie más la responsabilidad de sus hijos. Hoy estamos viviendo tiempos en los que los padres desafortunadamente han perdido un poco la idea de lo que significa, primero que nada, tener un hijo. Tener un hijo ya es un sacrificio de vida, es una entrega de por vida, porque es un regalo precioso y maravilloso, no simplemente alguien que yo tengo para satisfacer un gusto, porque realmente pues un hijo trae gozo y trae alegría, pero a veces pensamos que el niño va a ser como digamos, esa parte que va a complementar mi vida para yo sentirme pleno y realizado. Sin embargo, un hijo, precisamente por algo, forma parte de nuestro ser, de nuestro físico, llevan físicamente nuestros genes. Entonces, es más que simplemente tenerlos en casa y transmitir conocimientos, ya sea en la escuela o inclusive en nuestro hogar. Es una entrega total y absoluta, y es lo que tú mencionabas respecto al liderazgo. Hoy tenemos que, como padres, retomar las riendas de nuestros hogares, de nuestra familia, porque es urgente que los niños encuentren en su casa el refugio, el amor, las respuestas, el cuidado, donde se responden incertidumbres y cuestiones difíciles. Y a partir más o menos del siglo XIX es cuando se empiezan a crear estos sistemas escolarizados, que es muy importante recalcar que a veces como que están los dos lados de la moneda, ¿verdad? Uno es bueno, el otro es malo, o viceversa. No, yo creo que más bien es trabajar en conjunto. Si mis hijos van a ser hijos escolarizados, finalmente la escolarización, la parte esta de los sistemas es una herramienta, no es el sistema, la salida, la respuesta. La respuesta está en encontrar cuál es el propósito para cada persona. Entonces, independientemente de las herramientas que yo utilice y de la forma en la que aprenda a valorarlas, a transformarlas y a sacarles fruto, a sacarles un provecho, porque pues muchas veces yo creo que nos sucedió que sí te memorizaste, no sé, digamos, cosas de materias de geografía, de ciencias, de matemáticas, y ya pasé el examen, ya estoy pues completo, ¿verdad? Pero es llevar a los niños a entender el por qué. Y no solamente en eso, sino en todas las bases que conlleva la educación de una persona en sí. Los padres somos los responsables de educar a nuestros hijos porque son nuestros, no son de los maestros, no son del gobierno, no son del sistema, no son de todas esas modas y imposiciones que están llegando ahora y que las están permitiendo y dejando que sean ellos los educadores de nuestros hijos. Somos nosotros, Dios nos dio a nosotros la responsabilidad de guiarlos en los propósitos eternos que hay para cada uno de los niños. Entonces, volviendo nuevamente a esta cuestión de lo que significa educar en casa, es entender que la formación de una persona es en el hogar, independientemente del sistema que yo escoja, porque pues sucede lo mismo en las escuelas. Existen muchísimas escuelas con muchísimos, digamos, estilos y formas y de todo. Por ejemplo, los estilos Montessori, están estos también muy interesantes, los constructivistas, están los tradicionales, hay de todo. Sin embargo, pues
¿cuál es la garantía? ¿En qué me voy a apoyar yo para estar seguro de que mi hijo no solamente va a tener un aprendizaje académico, sino que va a ser una persona de bien, va a ser una persona que aporte a su comunidad, que va a ser segura de sí mismo, porque precisamente ahora con todos estos estándares altísimos académicos en los que los muchachos están bajo ese estrés y esa presión de aceptación, y que si termino mi carrera y si termino mi trabajo y todo lo que me piden, entonces voy a tener éxito en la vida. Como un lema, un panorama que había de una universidad y decía, ¿quieres ser alguien en la vida? Estudia en la universidad X. Ya somos alguien en la vida desde que somos concebidos, ya somos una persona, ya somos importantes, ya somos alguien. La única diferencia es, pues, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Y cómo voy a yo hacer ejemplo como persona, una influencia positiva? Porque incluso ahorita una de las cosas que yo menciono por ahí es el alto índice de suicidios en los jóvenes debido a ese estrés y esa presión tan grande de sobresalir y ser aceptados, sobre todo en países asiáticos. Así que la educación en casa es nosotros en nuestros hogares darles a nuestros hijos las herramientas integrales desde los valores, cosa que también ahorita está muy en riesgo, la formación académica, la obediencia, la conducta, el comportamiento, cómo me sobrepongo ante las dificultades, cómo aprendo yo a llevar una relación con las demás personas, todo ese enfoque, inclusive la alimentación, todo es parte de, y nosotros ser ese ejemplo, esa guía de inspiración, como comentabas tú al principio. Entonces, educación en casa no solamente hablamos de la parte académica, sino todo lo que conlleva formar personas de bien. Muchísimas gracias, Pau, por tu intervención, bueno, por lo que nos comentas, que por supuesto pueden encontrar en el libro Educación en Casa. Yo quiero comentarle a nuestra audiencia que, bueno, Editorial Elementum es una editorial que se abre a todas las voces y que, pues, me dirán, a ver, o sea, ¿cómo? ¿Escuela o casa? Porque, o sea, Alfonso o Pau. Y es justamente cómo a través de este encuentro podemos empezar a desentrañar cuál es el meollo del asunto, ¿no? Maite comentaba en este momento, bueno, Pau o Fisher, constructivismo o homeschooling. Y la respuesta, Maite, creo que es muy sencilla. Carlota o Bruno, que son mis dos primeros hijos, o Hannah, la tercera que llega. Hay una diversidad de opciones el día de hoy, porque hay una diversidad también grande de necesidades. Ninguno de nuestros pequeños son iguales. Como líderes muy bien descritos por Pau en su obra, debemos ser en nuestras casas y llevar a nuestros hijos. Esa parte es de lo más plausible. Quiero de verdad hacer un reconocimiento a la descripción que hace Pau en Educación en Casa sobre el liderazgo, porque no importa cuál sea la estructura que tenga la familia de nuestros hijos. No importa si eres una mamá sola, si eres un papá solo, que ahora el número ha subido muchísimo, si ahorita durante el confinamiento se han terminado por separar, ¿no? La sobreexposición nos lleva a decisiones también importantes. No importa la estructura familiar que te haya tocado vivir. La responsabilidad de llevar a tus hijos no te la quita nadie. Y si bien no puedes ir a un colegio a pasarles la estafeta y dejar la responsabilidad de la autorrealización o de la realización mayor de tu hijo, así sea constructivista, Montessori, tradicional, conductista, cognitivista, lo que me pudieran sonar, lo que me pudieran decir, perdón, y que sonara de manera muy romántica, la verdad de las cosas es que la responsabilidad sigue siendo del padre de familia, ¿no? Y hoy desafortunadamente coincido con Pau en el sentido en que tenemos a muchos chicos que van a los colegios. Y van a los colegios, pero
viven en una situación de abandono. La situación de abandono no es exclusiva de las fundaciones y los orfanatorios. También hay situación de abandono teniendo a los padres presentes. Y hoy yo no diría Zipa o Fisher, yo más que nada diría, hoy por hoy, 9 de octubre, todos los niños están en casa. Todos los niños están en casa, que es lo que se está haciendo en pandemia, y la oferta, propuesta que hace Pau también es de lo más válida, así como todas las demás ofertas que pueda hacer aquella que se acerque al proyecto de hijo que se han planteado. Pues lo primero que se necesita es plantearse un proyecto de hijo, ¿verdad, Pau? Sí, así es. Es muy importante recalcar la cuestión de la observación. Pienso que los papás necesitan voltear a ver a sus hijos y entenderlos y conocerlos. Cuando un padre verdaderamente ha identificado la forma de pensar, los sueños, los anhelos, las áreas de oportunidad, los talentos de cada uno de sus hijos, es la forma en la que ellos van a poder optar por integrarlos en alguna línea de educación. Entonces, ya no le deslindo yo todo ese paquete a una escuela, porque yo he observado como madre y también como me tocó a mí ser alumna, que muchos de los conflictos de los niños en la escuela eran el reflejo de situaciones que estaban viviendo en casa. Pero tengo que bajar la guardia, observar a mi hijo y aceptar y poder, como decía ahorita, canalizarlo de acuerdo a la forma en la que él va a poder potencializar. Yo veo que cuando los niños, los muchachos, los jóvenes están apasionados por algo que les gusta, un talento, o sea, un proyecto, alguna novedad que encontraron, algún descubrimiento. Ahorita hay muchos niños que pues ya más fácilmente salen a la luz que están haciendo descubrimientos. Efectivamente baja muchísimo ese nivel de, digamos, como le llaman muchas veces, problemas de carácter o de conducta. Entonces aquí la idea es una combinación de ambos. Los padres tienen que hacer su parte colaborativa de que la educación es de nosotros. Si yo tomo la decisión de buscar un sistema en el que mi hijo pues tiene que seguir todos esos parámetros, pues yo voy a estar, digamos, a lo que el sistema diga. O sea, yo no puedo tener unas expectativas irreales de algo que a lo mejor ese sistema me está dando y no precisamente es lo que yo espero ver en el niño. Cuando yo lo tengo en casa o por ejemplo, si digo, bueno, lo voy a meter a esta escuela porque creo que este es el sistema adecuado para él y es lo que le va a ayudar a tener una funcionalidad en sus talentos, es distinto. Entonces, hablando en mi caso de cuando tienes a los niños en casa, volvemos al punto de la observación, que es algo que es bien difícil desarrollar porque no estamos acostumbrados. Volvemos al punto de yo te digo lo que tienes que hacer y tú lo tienes que hacer y punto. Entonces yo observo a mi hijo, lo analizo y digo, yo estoy viendo que le gustan mucho las matemáticas. Entonces empiezo a trabajar en las matemáticas con él sin dejar de lado las bases de todo lo demás, pero ahí es donde aclaramos esta cuestión de voy a explotar, voy a potencializar ese don que él tiene de gusto por esta materia o por las ciencias. Entonces yo voy enfocando esa parte hacia él. No sé si se contestó la pregunta. Sí, por supuesto que sí, y para eso no necesitas estar conectado. O sea, Internet es una herramienta maravillosa, ¿no? Pero para observar a tu hijo lo que necesitas es observar a tu hijo, ¿no? Una pregunta más de nuestra audiencia. ¿Consideran que los padres necesitan una educación en pedagogía para poder llevar a cabo la educación en casa? Esa es la pregunta de los 64,000. Y yo les quiero preguntar a esos padres si tuviste que estudiar una carrera para convertirte en padre.
Más bien es cuántas son las ganas que yo tengo de prepararme, de investigar, de estudiar, para poder ofrecer herramientas que ya están hechas. Los papás piensan que yo me tengo que aprender el libro de matemáticas para enseñarle matemáticas. No, las herramientas ya están. Yo solo voy a ser un motivador, una inspiración para él. Yo solo le voy a ofrecer, porque ese es otro punto que hay que casarnos con él. Hay que hacer a los niños autoemprendedores, no dependientes de una persona que me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, porque eso luego es un gran problema cuando no encuentro trabajo. Necesito que alguien me diga qué hacer porque así fui enseñado. Y pensamos que nosotros nos vamos a convertir en la persona que de lo que sabe le va a transmitir todo al niño. Yo solo soy un facilitador, pero sí es necesario tener muchas ganas, estudiar, investigar, prepararse, aprender para poder ofrecer esas herramientas. Finalmente, Maite, lo mismo está sucediendo ahora en el confinamiento. Se necesita ser un experto en didáctica, en pedagogía, para poder llevar a cabo ahorita el apoyo que el padre de familia, madre de familia tiene que dar en casa para que se lleve este periodo que estamos viviendo. Pues en realidad ni tiempo nos dieron. Si yo te dijera que te tienes que certificar, pues no te dio tiempo para certificarte. De un día para otro, te viste con tus huéspedes, ahora permanentes, 24/7, y además con la responsabilidad de que deben de ser un alguien en la vida, ¿no? Como se estaba platicando, ¿no? Y la verdad es que es una realidad. Opciones hay muchísimas. No solamente es homeschooling, no solamente es una escuela constructivista, hay que saber qué son cada una de ellas, saber, como dice Pau, quién es mi hijo, cómo es mi hijo, qué necesita mi hijo en sus diferentes aspectos de vida y finalmente decidir por aquel proyecto que más se acerque a sus necesidades. No puedo decir que sea sencillo. Y la tarea de ser padre, yo puedo decir, no es sencilla, pero sí es disfrutable. Finalmente, hoy estamos en esto, podemos verla como lo más disfrutable, podemos satanizarla de manera pues directa, pero en realidad nosotros tenemos hoy a nuestros hijos en casa y deberemos de encaminarlos, encauzarlos, motivarlos. Y lo más importante hoy, durante esta época de pandemia, pero lo mismo durante su vida escolar, para aquellos que decidan por un proyecto de homeschooling, para aquellos que elijan algún tipo de escuela, lo más importante termina siempre siendo el vínculo que se lleve entre papás y tu hijo. Si lo que estás haciendo está mermando ese vínculo, si hoy por hoy no te quiero ver porque me gritoneas todas las mañanas para que me conecte, si tienes que estarme regañando a cada instante durante las sesiones de clase o durante el trabajo que se lleva en homeschooling, pues es una llamada de atención. Quizás el conocimiento les llegue de manera eventual, pero ese vínculo es algo que deberemos de fortalecer grandemente. ¿Qué pueden hacer mamás, papás? Pues no solamente entender el papel del docente, que no tiene uno en casa, tiene pues un promedio entre 12 y 30 en un aula, ¿no? Algunos padres de familia con el homeschooling que tienen 1, 2, 3 y lo están llevando un poquito. Paciencia. También esto va a pasar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Paciencia. Lo que deberemos de cuidar más es que ese vínculo afectivo, mamá, papá, hijo, hija, hija, hijo, en este momento no se merma. Si mamá, hijo están teniendo hoy una relación tirante, bájala a lo académico. Eso va a llegar. Pero el vínculo sí queda. Y si hay relaciones fracturadas por épocas como la que estamos viviendo.
Felicidades a todos los maestros y a todos los hoy maestros que tienen a su cargo un pequeño al cual deben de guiar. Todos finalmente estamos aprendiendo. Todos. Sí, muchos papás ahorita están en esa disyuntiva de qué voy a hacer, qué va a pasar. Pues como comentaba mi compañero Alfonso, es muy difícil ahorita sobrellevar esta situación porque hay que entender algo muy claro, que es que los niños tienen un chip en casa. O sea, inconscientemente ellos dicen, estoy en mi casa, o sea, esto no es la escuela. Entonces, para ellos ha sido todo un reto poder adentrarse a toda esta cuestión. Si a uno como adulto nos ha costado trabajo, que entiendes y tienes un poco de más madurez, para los niños es difícil. Pero una de las cosas que yo les digo es que uno tiene que abrir su mente. No puedo yo casarme con una idea precisamente porque estamos viviendo tiempos en los que a lo mejor no nos había tocado en la historia, hubo personas que les tocó la Primera Guerra Mundial y tuvieron que adaptarse a todo lo que conllevaba vivir esa escena, la Segunda Guerra Mundial y muchas otras cosas a lo largo de la historia que ahora nos está tocando vivir a nosotros. A lo mejor no hay armas, no hay bombas, pero hay una pandemia que nos está transformando y que nos está enseñando a tomar decisiones, que vino a cambiar nuestra mentalidad. Y igual, como comentaba mi compañero Alfonso, es ¿qué voy a aprovechar de esto? ¿Qué le voy a sacar yo de bueno? Porque si siempre estoy pensando en lo malo, en lo negativo, y a veces suena gracioso poner pues esos memes, ¿verdad? Donde la mamá está desesperada porque pasa por el colegio de sus hijos y cómo quisiera volver. Sin embargo, yo digo, entonces, ¿de qué se trata todo esto? O sea, ¿cuál es tu prioridad? Y esta pregunta en realidad no tiene una respuesta. Es más bien tú te tienes que analizar y tienes que preguntarte cuáles son nuestras prioridades como familia. Si tu prioridad es que tu hijo vuelva a ser un niño escolarizado, pues vas a tener que trabajar todo lo que sea necesario para que el niño quiera volver a la escuela. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Me gusta esto, al niño le está encantando, pues también tener ese panorama y quitar esos miedos y mitos y tabús y todas aquellas cosas que pensamos que no es posible y que no se va a lograr por todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, más bien, yo respondería con una pregunta: ¿qué es lo que quieres tú? Justamente es construir un modelo donde él encuentre y ella encuentre su individualidad, ¿no? O sea, lo que le interesa, lo que le importa, pero o sea, encontrarlo solito es muy complicado, pero si el papá y si la mamá están de guías, yo veo que también sienten ellos mucha seguridad, ¿no? La primera, o sea, antes de que la seguridad sea en sí mismos, pues es en los papás, ¿no? Independientemente de que no sea posible. Creo que es el momento de que también nosotros como adultos observemos y observemos y observemos otra vez. Y justamente estoy muy contenta de que Elementum tiene dos buenas alternativas para hacer esta observación y ambas están en Amazon, ambas están en línea. Entonces, mi querido Alfonso Pescador, ¿nos ayudarías a decir, construir Persone, dónde se puede encontrar? Construir Persone está en Amazon, está en las principales librerías en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, está en Pregúntale a Maite Romo, la verdad es que ya tiene como más idea de eso. Y Maite, solo felicitarte a ti como editorial, felicitar a Pau por este inicio y felicitar a todo el papá o mamá que tenga esta oportunidad hoy de revisar una opción y lejos de enjuiciarla de inicio, pues darle oportunidad. Si no les gusta, que no lo lean. Si no les gusta, que le cambien de canal. Si no te gusta, dale scrolling down, ¿va? Si te gusta, investigar. Y pues es seguir poniéndonos, exponiéndonos a nuevas ideas, ¿no? Estamos en Lectu, que es la tienda en línea de Elementum, y a Pau te cedo el micrófono también para que nos comentes rápidamente tus otras opciones, porque Pau hace consultoría para homeschool. Entonces, cuéntanos, mi querida Pau.
Sí, bueno, también en Amazon pueden encontrar el libro Educación en Casa. También en Estados Unidos ahorita tenemos, o sea, en la liga de Amazon.com nada más, ahí está la opción de conseguirlo por lo pronto en pasta blanda. En .mx lo tenemos como ebook. Y también, como comentabas, yo doy asesorías personalizadas a padres que quieren saber específicamente cómo poder empezar pues todo este rumbo o qué pueden hacer y tienen muchas dudas, muchas incertidumbres. Nosotros damos asesorías. Estamos preparando ya un curso. En noviembre empieza el prelanzamiento de cursos para papás que quieren hacer educación en el hogar, y recalco que es incluso para padres que sus hijos van a la escuela, porque esto es un proyecto de vida independientemente, como decíamos, de las herramientas. Y les vamos a estar dando la información también a través de mi página www.mividaorgánica.com. Estamos también en Instagram, @mividaorgánica, y ahí vamos a estar poniendo pues toda la información de todo esto, el libro, las asesorías y el curso. Pues nos despedimos con un montón de tarea, un montón de cosas que pensar, a las que nos invita el constructivismo y a las que nos invitan 5 años de experiencia y mucho amor puesto en esta construcción de educar en casa que lleva Pau. Entonces, los invito verdaderamente, querida audiencia, a que revisen estos trabajos muy bien pensados y que tienen mucho corazón.